Buenas noches, muchas gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Carlos Javier Crepí, soy músico, compositor y escritor de la ciudad de San José, departamento Colón, y es un placer enorme estar aquí en este nuevo capítulo de Historias Subterráneas. Bienvenidos a Historias Subterráneas, un segmento de la Dirección Municipal de Cultura y la Casa del Bicentenario de la ciudad de Colón. Un pequeño recorrido por las distintas expresiones del arte y la música de nuestra ciudad. Un mínimo y hasta quizás fugaz encuentro con nuestros artistas. Quiero, antes de comenzar, agradecer a la Dirección de Cultura por la invitación y a través de su director, Ariel Asselborn, un amigo y un gran músico, y también a la gente de la Casa del Bicentenario por haber dispuesto este escenario hoy tan necesario para que podamos ingresar a los hogares y llevar nuestra labor artística a todos ellos. Mi misión esta noche simplemente es, a través de la música instrumental, llevarlos por un viaje de pensamientos y de sensaciones, y qué mejor que hacerlo de la mano de este maravilloso instrumento que es el piano. Querido Carlos Javier Crepí, muchísimas gracias por visitarnos en Historias Subterráneas. Hermoso escuchar tu piano, hermoso tenerte acá. Esta es una relación que hace mucho que empezó. Nosotros no nos vemos hace tiempo, pero es como si estar con vos hoy fue como si hubiésemos estado ayer. Es lo que siento profundamente. Estamos de alguna manera hermanados por el arte, por nuestra forma de pensar el arte también. Y te agradezco muchísimo que hayas venido. Ya te lo dije, pero te lo vuelvo a decir porque realmente es un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, como yo también te comenté, antes que nada, gracias a la gente del otro lado. Y no, en realidad el agradecido soy yo. La verdad que este ciclo es un ciclo necesario, más que nada para acercar, como decíamos hoy, el labor artístico. Y sí, la verdad que creo que cuando a veces dentro del arte, lo que el arte une, difícil puede separar. Y me pasa lo mismo también, ¿no? A veces tenemos algún pequeño contacto por redes sociales y demás, pero nada se iguala, ¿no?, al encuentro y a la charla.
y creo que siempre queda suspendida esa idea de las ideas, de la cultura, del arte mismo, y es como que queda en suspenso lo que uno va pensando, y cuando uno se vuelve a encontrar se da cuenta que ese pensamiento sigue todavía en sintonía. Sigue andando. Sigue andando, sigue andando. Carlos, contame un poquito cómo es que se te da por tocar el piano, ¿a qué edad empezaste? ¿Dónde te formaste? Y en realidad el piano fue ya casi bastante edad avanzada. Yo estaba en el secundario y tenía este pequeño conocimiento de percusión. Integraba una banda municipal que teníamos en San José. Y la verdad que siempre fue cuestión de música en mi casa. Pero bueno, nació justamente esta idea de mucha música escuchar y demás, pero bueno, como comentaba hoy, un concierto en particular, ver a un pianista en particular, hizo esta idea, este clic de poder y querer tocar este instrumento, porque también es un instrumento fantástico para la composición. Y entonces, y no sé por qué se me había ocurrido que quería componer música para película. A mí lo que es la imagen me genera muchísimo movimiento interno, y esa era mi idea. Así que a la edad de 18 años empecé un poco motivado por mi madre, porque estaba ahí entre que empezaba una cosa y no, que sí. Y bueno, sucedió de empezar a la Escuela de Música de Concepción del Uruguay. La idea de comenzar a componer música nace exactamente de la misma época de querer tocar piano. Estaba transitando el último año del secundario y bueno, tenía que de alguna forma elegir qué hacer al año siguiente. Y recuerdo estar mirando televisión, lo que era antes ATC, Argentina Televisora Color, lo que es hoy la televisión pública, y estaban pasando un concierto de un pianista argentino que es Raúl Di Blasio, y quedé de alguna forma maravillado por aquel concierto, el hecho de este compositor, su forma de ejecución con el instrumento, y además también ese piano negro en medio del escenario, una orquesta que lo acompañaba. Y bueno, y a partir de entonces la idea surgió de poder estudiar piano y quería de alguna forma componer. Lo que sabía más o menos hasta entonces era un poco de lectura de percusión, el tambor básico, esas cuestiones, pero no tenía la idea de lo que era el mundo de la melodía y un instrumento como el piano. Así que al año siguiente comencé a estudiar en la Escuela de Música en Concepción del Uruguay. Y entre ejercicio y ejercicio, digamos, los primeros ejercicios no suelen ser muy amigables. Surgía la posibilidad de poder hilvanar notas y ver cómo poder descubrir este instrumento. Y fueron de a poquito naciendo algunas melodías, algunas pequeñas obras, obviamente que sin tener la teoría para llevarlo a cabo. Pero sí con un trabajo sistemático de darle a esas pequeñas obras una estructura que tiene que ver con casi una estructura parecida a lo que tiene que ver una canción. Esa idea de un primer verso, de un estribillo, un segundo verso, un puente y un estribillo final. Así que de a poquito fueron apareciendo estas melodías que de alguna forma, al darle un título, han quedado y he podido interpretar en varias oportunidades.
interesa mucho la conexión que vos lográs cuando componés. Yo sé que escribís también y lo haces muy bien. De hecho, tenés muchos premios también, mucho reconocimiento, muchos libros editados también. Así que, ¿cómo es esa conexión que vos lográs? ¿Desde qué lugar lo haces? En realidad estaría bueno saberlo porque uno iría constantemente a ese hecho. A la fuente. Esa. Exactamente, uno tendría ese lugarcito ya con todas las cosas preparadas y si uno supiese de antemano que va a ese lugar y puede componer, estaría fantástico. Pero en realidad es algo, como decía un poeta, es ese dolor de rodilla que te aparece en un momento donde no lo esperás. Y tiene que ver, creo yo, mucho con la apertura que tiene uno a poder conocer otras cosas. A veces puede ser que una frase o alguna historia te pueda conmover también. Es muy difícil saber desde dónde. Yo creo que lo que sí es interesante es la búsqueda, el escuchar. Suelo constantemente, por eso también este programa es muy necesario, de escuchar los músicos y los artistas de la zona, de escuchar toda la música que sale, de las referencias que uno puede darme o me gusta esa idea y de leer también cosas nuevas. Y eso provoca que uno también vaya abriendo el abanico de historias, de sensaciones, y eso es lo que a veces puede llegar a desencadenar o una composición musical o un texto seguramente. Carlos, bueno, contame un poquito también, yo le doy mucha importancia a las obras clásicas, me parece que es hermoso indagar a personas que ya han hecho un trabajo muy profundo en lo musical, como puede ser Johann Sebastian Bach, por ejemplo, ¿no es cierto? Barroco. Recorrer ese camino, por ejemplo. ¿Qué significa también para vos? Porque tocaste Bach, tocaste Piazzolla. En realidad es un camino, al principio, digamos, como sabemos por ahí la mayoría, ¿no? Los primeros ejercicios y lo primero que uno estudia no son de las cosas más musicalmente lindas, sino que son cuestiones que te van introduciendo en el instrumento, porque en realidad lo que uno está haciendo es empezar a caminar sobre un instrumento a través de la teoría y a través de la práctica. Si nos vamos a la idea de cómo aprendimos a escribir, cómo aprendimos a leer, obviamente lo hacíamos como un juego de niños y no tenemos esa referencia. Imagínate, en el caso, yo arranqué a los 18 años, si bien tenía un poco de conocimiento en lectura y demás, es un andar difícil, pero es un andar maravilloso porque uno a medida va a través de los métodos y a través del estudio viendo los resultados. Y son resultados que a medida se van emparejando con lo que uno va sintiendo. Y eso es maravilloso también, porque también uno habla de la música clásica, barroco y demás, pero hay que entender que eran seres humanos también, que sentían, que tenían también estas vivencias y que a través de su personalidad imprimían esta música que nosotros, muchísimos años después, podemos volver a interpretar. Y ellos lo que han hecho es justamente, no es, bucear en un terreno. Ellos crearon el terreno para que nosotros después podamos de alguna forma ir andándolo. Y es interesante porque creo que hay mucha más música que no conocemos y que de alguna forma creo que es necesaria. Por eso hoy la idea mía de poder interpretar, aunque sea una pequeña obra de Bach, para hacer llegar también a la gente de que hay algo distinto, de que la música en vivo, desde otro concepto, también es apreciable sin ideas de tiempos, de décadas, de nada. La música, como decíamos hoy, la música clásica o los clásicos es justamente esa música que se va reinventando año a año. Por eso hay gente que sigue leyendo Rayuela de Cortázar, sigue leyendo 100 años de soledad y todas esas cuestiones, porque eso, la gente misma va reinventando ese arte y por eso se hace clásico. Y por eso es interesante también nosotros como músicos y como intérpretes poder ir a ese baúl maravilloso de la música y poder traer hoy a este siglo obras que puedan asemejarse a esta época y que la gente pueda entender también que es un trabajo maravilloso, que es muy lindo de hacer en un instrumento.
Bueno, y después, cuando iban sucediendo las pequeñas obras, uno no se da cuenta, pero implícitamente va llenando lo que uno hace de prejuicios, frases como esto es simple, esto no va a gustar, justo me toca interpretar este determinado tema frente a gente que por ahí conoce y demás, y sin querer lo que uno va componiendo lo va dejando de lado o no va transitando por ese camino de la composición. Así que durante mucho tiempo también uno se va apartando de eso, pero por suerte a través del tiempo me he podido reconciliar con lo que uno hace por diferentes factores. El primero, tiene que ver con lo inédito. Creo que si cada artista no genera algo original, podemos caer en la repetición, en ir hacia los mismos referentes. Entonces esa idea de alguna forma me alentó a volver a hacer un poco lo mío. Después, si lo que uno hace es complejo, no es complejo, se entiende o no se entiende, bueno, ya eso será decisión del público, pero creo que generar algo original es lo que nos tiene que motivar justamente para que también haya una variedad en cuanto a expresiones dentro del arte. Y también sucedía que uno, al poner prejuicio sobre lo que compone, indirectamente pone prejuicios sobre el espectador. Es como que uno dice, bueno, yo interpreto esta obra, pero es simple, y sin querer estoy tratando de pensar lo que el oyente está buscando, pero en realidad el oyente quizás no busca nada, quizás va a un concierto o aprecia el arte de otra forma, sin prejuicios, sin esperar nada. Entonces uno, a medida de que va metiendo este miedo dentro de lo que hace, indiferentemente está metiendo una idea quizás cerrada sobre una persona que no conoce. Entonces no podemos cortar esa posibilidad al espectador. Y después lo que me terminó cerrando esta cuestión de retomar estas versiones y estos temas de composición es que lo que uno hace habla de uno por uno y fuera de uno, y es maravilloso poder encontrarse con el otro a través del arte.
momento empieza en realidad? ¿Empieza a los 18 años? Cuando empezaste a tocar el piano, ¿empieza antes de los 18 años? ¿Siempre fuiste un buscador? Me imagino que sí. Sí, hasta incluso capaz inconscientemente. Me parece que cuando algo se mueve, cuando algo hace ruido, cuando algo molesta, es porque en realidad está buscando. Y desde el caso mío, desde la literatura, desde el caso mío, desde la música, siempre hay una búsqueda, ¿no? Siempre esta cuestión de ser abierto en ese sentido, de no encasillar géneros, no encasillar cosas, sino que simplemente eso, escuchar, porque eso también te nutre la crítica en cierta medida y uno puede llegar a disfrutar de eso, ¿no? Pero yo creo que, vuelvo a repetirte, la búsqueda, creo que uno nace buscando. Yo te agradezco profundamente que nos hayas visitado. Invitamos desde Historias Subterráneas a todos los artistas, músicos que quieran sumarse, y estamos muy agradecidos a personas como vos, a otros talentos que han pasado por este escenario, a compartir con nosotros un poco de música y un poco de su historia. Así que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos veremos en un próximo encuentro y un placer tenerte acá con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes, por favor. Gracias.
Nuevos artistas nos visitarán, nuevos encuentros llegarán y serán esas historias subterráneas las que se abrirán paso a la luz. Gracias por estar ahí del otro lado, a la distancia pero juntos, para compartir y disfrutar de nuestra gente y su arte.